Sin duda, ya has tenido contacto con la Biblia, ya la has leído, ya la has tocado, quizás tenga una copia de ella en tu casa. Sin embargo, usted entiende, usted conoce cuál es el mensaje que ella tiene para usted. Usted conoce el propósito por el cual ella fue escrita y copiada hasta llegar en tu casa. Hoy veremos entonces los 5 propósitos por el cual la Biblia fue escrita y cada uno de estos propósitos tiene un mensaje especial para tu vida. Haremos un video muy corto, por eso quédate hasta el final para que usted pueda conocer más sobre la Escritura y conocer cuál es su principal propósito. Mi deseo es que Dios bendiga de manera maravillosa tu vida y que seas transformado por este contenido, porque es exactamente esto que la Biblia busca hasta tu vida. Ella fue escrita, ella fue producida para cambiar vidas y este es el propósito de ella para tu vida también. Por lo tanto, el primer propósito por el cual la Biblia fue escrita fue para que nosotros conociéramos sobre la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice claramente lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principal y primer propósito de la Biblia es decir que Dios creó al universo. No fue por acaso, no pasó a existir de la nada, por lo contrario, el mundo, el universo, todo lo que existe fue creado por un Dios eterno. Es muy interesante que la Biblia pone así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de eso, antes de este principio no existía nada. Allí pasó a existir el tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, no venimos de un caos universal, de un Big Bang, de una evolución. No, Dios creó. Entonces este es el primer mensaje de la creación. El segundo mensaje es que Dios eligió crear a la humanidad. Dios amó al mundo y creó la humanidad. ¿Por qué la ha creado? Él ha creado para que el hombre tenga contacto con Él. ¿Okay? Entonces, en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, existe una necesidad de Dios. Vas a ver que ninguna tribu indígena o ningún niño nace ateo. Esta es una opción hecha de manera razonable, no es algo que viene del ser. Nosotros por, digamos así, configuración de fábrica, tenemos un ser divino a lo cual prestamos culto. Ni que sea una piedra, ni que sea un ave, el sol, cualquier cosa, pero sentimos la necesidad de adorar. El primer punto es que Dios creó y la creación nos enseña a que tenemos un creador. Entonces en tu corazón hay un vacío que solo puede ser llenado por Dios. El segundo propósito de la Biblia es enseñarnos sobre la caída, sobre el pecado. La Biblia allá en Génesis nos cuenta que Adán y Eva fueron creados puros, sin pecados, y ellos tenían contacto con Dios. En Génesis, el capítulo 3, el versículo 8, dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios tenía el contacto con el hombre y tenía una comunión a diario con el hombre y con la mujer, porque Dios los creó para tener contacto. Pero el pecado hizo con que el hombre se escondiera de la faz de Dios. Nunca fue Dios quien se ocultó de los hombres. Por lo contrario, los hombres pecaron y los hombres se afastaron de Dios. Nosotros nos afastamos de Dios. Tu vida y mi vida, constantemente nosotros buscamos afastarse de las cosas de Dios. Por lo tanto, el segundo propósito de la Biblia es mencionar la condición humana. En Romanos capítulo 3 dice que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, que no hay un justo, ninguno siquiera. Pero mi querido y mi querida, la segunda verdad que la Biblia viene a enseñarnos es que somos pecadores, estamos afastados naturalmente de Dios. El tercer propósito de la Biblia por la cual fue escrita fue para dar un aliento, una esperanza
para esta condición de pecadores que somos. Entonces, el tercer punto que la Biblia trata de enseñarnos es la profecía. Entonces, la Biblia, a partir del momento que el hombre peca, ella empieza a profetizar sobre alguien que nos salvaría. Entonces, usted lee Génesis capítulo 3, en el mismo local que el hombre cayó, que el hombre pecó, Dios dice que Él traerá un descendiente de Eva, que pisará la cabeza del descendiente de la serpiente. O sea, Él ya anuncia, al mismo momento que el hombre y la mujer pecan, es el momento en que Dios dice lo siguiente: yo tengo la solución para este pecado, y esta solución vendrá. Después de eso, en el versículo 7 es dicho, de Génesis 3, es dicho que los hombres, ellos cosen una ropa de hojas de higuera, pero Dios no es contento con eso. Por lo contrario, Dios mata a un animal, hace un sacrificio para que ellos tengan ropas de piel. O sea, acá la Biblia ya empieza a decir que alguien debería morir para tapar nuestra vergüenza. Alguien debería sustituir nuestros pecados. Y entonces tenemos muchas profecías bíblicas, de Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento apunta a un Salvador que vendría. Y creo que la mayor profecía de todas está en Isaías 53, que demuestra cuán profunda es esta verdad. Si usted quiere conocer más sobre Isaías 53, tenemos un video de una predicación completa sobre este texto, demostrando cuán profundo él es. Por lo tanto, el tercer punto que la Biblia se concentra es decir que Dios solucionaría el problema del pecado. La cuarta revelación o el cuarto propósito de la Biblia es decir que esta solución ha llegado en el mundo y el nombre de él fue Jesús. ¿Okay? La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y después en el versículo 14 dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después saltamos al capítulo 3, versículo 16 de Juan, que dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todas las profecías, todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento indicaban o apuntaban hacia la consumación, hacia aquel que realmente solucionaría el problema del pecado, que es Jesús. Jesús es Dios, se hizo hombre, vino en la tierra, murió y ha resucitado por ti y por mí. Entonces, la Biblia toda apunta hacia la obra de Jesús. La cruz es el centro de la Biblia. Y el quinto punto, el quinto propósito de la Biblia es revelar una consumación final, un nuevo comienzo. Entonces, si vemos el comienzo de la historia, vamos a ver que Dios creó, el hombre pecó, Dios profetizó que algo bueno vendría, Jesús vino y solucionó el problema del pecado, y ahora Dios da una nueva profecía diciendo lo siguiente: yo arreglaré todo, yo limpiaré el pecado. Y en 2 Pedro capítulo 3, desde el versículo 11, cuenta que Dios limpiará toda su creación y hará todo nuevo. Leamos el texto que dice así: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberías vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Entonces la Biblia comenta que Dios hará todo nuevo.
que Dios llegará en su tiempo y Él no destruirá más la tierra por agua, sino que por fuego, desde los cielos hasta la tierra, haciendo todo puro y comenzando la historia que Dios siempre quiso para tu vida y para mi vida, en un mundo nuevo, sin pecado, sin dolor, sin muerte, sin incredulidad. Entonces, la Biblia, ella fue escrita por esto. Ella fue escrita para decir que no estamos en el mundo sin ningún propósito. Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere utilizar tu vida. Dios te ama. Pero después la Biblia también comenta que además de crear el hombre puro, el hombre decidió pecar. Nosotros pecamos todos los días contra Dios. Y Él nos ha prometido una solución. Y esta la solución vino y su nombre es Jesús. Él ha muerto por tus pecados y por mis pecados. Y Él no se quedó muerto, pero Él resucitó, dejando una esperanza de vida eterna. Y la Biblia dice lo siguiente: porque todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, mi querido, estos son los 5 propósitos por el cual la Biblia fue escrita. Y con estos 5 propósitos, Dios quiere hablar contigo. Que Dios bendiga tu vida. Si te gustó este contenido, inscríbase en el canal y también comparta con quienes aman. No dejes de dar un like. Si tienes algún comentario, puedes poner acá que te responderemos con mil gusto. Que Dios bendiga tu vida.